Hace aproximadamente 450.000 años, según las traducciones de las antiguas tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo, un evento cósmico habría alterado el curso de la historia terrestre. El planeta Nibiru, descrito como un cuerpo celeste con una órbita elíptica de 3.600 años alrededor del Sol, se acercó a la Tierra. Este acercamiento no solo provocó fenómenos astronómicos, sino que, según los textos, trajo consigo a los Anunnaki, una raza de seres avanzados que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. Las tablillas sumerias, escritas entre el 2000 y el 4000 a.C., relatan con sorprendente detalle la llegada de estos dioses estelares. Liderados por Anu, el soberano de Nibiru, los Anunnaki descendieron en la región de Mesopotamia, conocida como la Tierra entre Ríos, en busca de un recurso vital, oro. Su objetivo no era económico, sino existencial. Necesitaban partículas de oro para reparar la atmósfera de su planeta natal, utilizando el metal como un escudo reflectante contra la radiación solar. Para el 300.000 a.C., los Anunnaki ya habían establecido bases mineras en el sureste de África y en Mesopotamia. Allí trabajaban los Igigi, una clase de obreros celestiales encargados de extraer el oro. Sin embargo, tras 40.000 años de labores extenuantes, los Igigi se rebelaron. Esta revuelta, ocurrida alrededor del 250.000 a.C., marcó un punto de quiebre en la historia de los dioses y los hombres. Ante la crisis, Enki, dios de la sabiduría y la ingeniería genética, junto con Ninursag, diosa de la vida y la fertilidad, propusieron una solución radical: crear una nueva especie que pudiera asumir las tareas de minería. Utilizando material genético de los homínidos terrestres y combinándolo con su propio ADN, dieron origen al Adamu, el primer humano moderno, alrededor del 200.000 a.C. Este ser híbrido no solo era capaz de trabajar, sino que también poseía conciencia, lenguaje y capacidad de aprendizaje. Era el inicio de la humanidad tal como la conocemos. Las narrativas sobre esta creación fueron preservadas en tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme y enterradas durante milenios en ciudades como Nippur, Ur, Eridu y Lagas. No fue sino hasta el siglo XIX, durante excavaciones arqueológicas en la antigua Mesopotamia, que estas tablillas fueron redescubiertas. Investigadores como George Smith y Henry Rawlinson comenzaron a traducir los textos, revelando historias que desafiaban las versiones tradicionales del origen humano. Los relatos sumerios no solo describen tecnología avanzada, sino también jerarquías divinas, conflictos entre deidades y una visión del cosmos profundamente estructurada. Enlil, hermano de Enki, aparece como un dios severo, contrario a la creación de humanos, lo que genera tensiones que se reflejan en posteriores mitos de castigo y diluvio. Estas disputas entre los dioses se asemejan a las narrativas bíblicas, lo que ha llevado a algunos investigadores a plantear que los textos del Antiguo Testamento podrían tener raíces en las tradiciones sumerias. Además, el nombre Adamu guarda una inquietante similitud con Adán, el primer hombre según la tradición judeocristiana. Los paralelismos entre el Edén sumerio y el jardín bíblico son numerosos. Ambos relatan la creación del hombre por seres superiores, la entrega del conocimiento y la expulsión por desobediencia. Para el año 200.000 a.C., según los registros sumerios conservados en tablillas de arcilla, los Anunnaki enfrentaban una crisis sin precedentes. Los Igigi, los trabajadores originales encargados de la extracción minera en África y Mesopotamia, se habían rebelado tras 40.000 años de labores extenuantes. Esta revuelta, ocurrida en un momento crítico de la historia cósmica, puso en jaque el proyecto de recolección de oro que los Anunnaki habían iniciado desde su llegada a la Tierra, alrededor del 450.000 a.C. La rebelión de los Igigi no fue un simple acto de desobediencia. Fue una declaración de agotamiento, una súplica por liberación. Los textos antiguos describen cómo estos seres celestiales, sometidos a condiciones extremas, decidieron abandonar sus puestos, dejando a los Anunnaki sin mano de obra. Fue entonces cuando Enki, el dios de la sabiduría, y su hermana Ninursag, diosa de la vida y la fertilidad, propusieron una solución radical: crear una nueva especie que pudiera asumir las tareas físicas que los Igigi ya no estaban dispuestos a realizar. Las tablillas sumerias relatan con detalle este proceso de creación. Enki tomó arcilla de la tierra, símbolo de lo terrenal y lo moldeable, y la mezcló con la esencia de un homínido local, posiblemente un Homo erectus, una especie que ya habitaba el planeta. Luego, fusionó este material con la sangre y el ADN de un Anunnaki, dando origen a un ser híbrido,
el Adamu, cuyo nombre significa el de la tierra. Este momento, descrito en la tablilla Atrahasis, fechada alrededor del 1600 a.C., marca el nacimiento de la humanidad según la tradición sumeria. Pero no todos los dioses estaban de acuerdo. Enlil, hermano de Enki y líder de los Anunnaki en la Tierra, se opuso vehementemente. Argumentaba que esta nueva especie, al poseer parte de la esencia divina, podría volverse incontrolable, rebelarse o incluso desafiar a sus creadores. Sin embargo, Enki insistió. Su visión era clara: los humanos serían esclavos obedientes, diseñados para servir, pero también capaces de aprender y evolucionar. Así, la humanidad nació no como fruto del azar, sino como resultado de un experimento genético extraterrestre. Los primeros humanos fueron creados con características específicas: fuerza física, resistencia al trabajo duro y obediencia absoluta. Durante milenios, trabajaron en las minas de oro del sureste africano, mientras los Anunnaki supervisaban desde sus ciudades celestiales en Mesopotamia, como Eridu y Nippur, fundadas alrededor del 4500 a.C. Estas ciudades no eran simples asentamientos, eran centros de poder, conocimiento y control, donde los dioses decidían el destino de sus creaciones. Sin embargo, la ingeniería genética tenía sus límites. En sus primeras versiones, los humanos eran estériles. No podían reproducirse, lo que aseguraba el control total de los Anunnaki sobre su población. Pero con el tiempo, Ninhursag realizó ajustes genéticos adicionales, otorgando a los humanos la capacidad de reproducción sexual. Este cambio, aparentemente menor, tuvo consecuencias profundas. La población humana comenzó a crecer rápidamente, generando preocupación entre los dioses, especialmente en Enlil, quien veía en esta explosión demográfica una amenaza latente. La tensión entre Enki y Enlil se intensificó. Mientras uno veía a los humanos como una creación digna de evolución, el otro los consideraba una carga peligrosa. Esta diferencia de visión sentó las bases para futuros conflictos, incluyendo relatos de castigos divinos, catástrofes naturales y diluvios que, según algunos textos, fueron provocados para controlar o eliminar a la humanidad. La narrativa de la creación humana, tal como se conserva en las tablillas de arcilla por miles de años, desafía profundamente las concepciones tradicionales sobre nuestros orígenes. No fuimos el resultado de una evolución lenta y espontánea, sino de una intervención deliberada, diseñada por seres que llegaron desde las estrellas. Esta visión, aunque polémica, ha capturado la imaginación de investigadores, arqueólogos y teóricos de la historia alternativa. Para el año 160.000 a.C., después de miles de años de trabajo extenuante en las minas de oro del sureste africano y Mesopotamia, los Igigi y los Anunnaki de clase trabajadora alcanzaron su límite. Las tablillas sumerias, conservadas desde el tercer milenio a.C., describen con crudeza cómo estos seres celestiales se rebelaron contra sus superiores. Quemaron sus herramientas, abandonaron sus puestos y sitiaron la ciudad de Enlil en Nippur, exigiendo libertad y justicia. Este acto de insubordinación no fue solo una protesta laboral, fue una declaración de autonomía. Los Igigi, creados para servir, se negaban a continuar con la extracción de oro que había sostenido el proyecto de los Anunnaki desde su llegada a la Tierra, alrededor del 450.000 a.C. La rebelión sacudió los cimientos del orden divino. Ante la crisis, Enki, conocido por su sabiduría y compasión, propuso una solución alternativa: crear una nueva especie que asumiera el trabajo físico. Esta idea, que ya había sido planteada en el pasado, volvía a tomar fuerza. Pero Enlil, enfurecido por la insubordinación, exigía castigos ejemplares. La división entre los hermanos no solo reflejaba diferencias filosóficas, sino que marcaría el destino de la humanidad para siempre. Con el paso de los milenios, la nueva especie creada por Enki y Ninhursag, los humanos, comenzó a multiplicarse. Para el 11.000 a.C., la población humana había crecido de forma exponencial. Según el poema de Atrahasis, una obra escrita alrededor del 1600 a.C., el ruido generado por los humanos se volvió insoportable para Enlil. Ya no eran esclavos silenciosos, eran comunidades vibrantes, activas, que perturbaban la paz de los dioses. Enlil, incapaz de tolerar esta contaminación sonora, decidió eliminar a la especie. Primero envió plagas, luego sequías, y finalmente, como último recurso, un diluvio global. Este evento,
descrito con detalle en las tablillas sumerias, no fue una catástrofe natural, sino una acción deliberada, un reset divino, una limpieza total del planeta para restaurar el orden original. Pero Enki, desobedeciendo las órdenes de su hermano, decidió intervenir. Advirtió a su humano favorito, Ziusudra conocido como el Noé sumerio, y le dio instrucciones precisas para construir una embarcación. El texto describe cómo Enki le enseñó a sellar la nave con betún, haciéndola impermeable, capaz de resistir las aguas que pronto cubrirían la tierra. El diluvio duró 7 días y 7 noches, arrasando ciudades, campos y templos. Todo lo que los humanos habían construido fue destruido. Las aguas cubrieron las tierras fértiles de Same, borrando rastros de civilización. Cuando finalmente retrocedieron, Enlil descubrió con furia que humanos y animales habían sobrevivido. Su plan de exterminio había fallado. Sin embargo, ante la astucia de Enki y la persistencia de la vida, Enlil no tuvo más opción que aceptar la continuidad de la humanidad, aunque bajo nuevas reglas. Se establecieron límites, ciclos de vida más cortos, enfermedades y una separación más clara entre dioses y hombres. La humanidad ya no sería inmortal ni omnisciente, pero conservaría el legado de su origen estelar. Las tablillas de Nippur, Sipar y Surumpak revelan detalles técnicos del arca, nombres de los sobrevivientes y hasta medidas exactas de la embarcación. Estos datos, conservados por milenios en arcilla, desafían la idea de que el diluvio es solo un mito. Después del gran diluvio, ocurrido alrededor del 11.000 a.C., y tras la supervivencia de la humanidad gracias a la intervención de Enki, los Anunnaki tomaron una decisión trascendental: reconstruir la Tierra. Pero esta vez, no solo como un espacio de extracción minera, sino como un escenario de desarrollo civilizatorio. Fue alrededor del 10.000 a.C. cuando comenzó esta nueva etapa, marcada por la transmisión de conocimientos que aún hoy nos desconciertan. Según las tablillas sumerias, los Anunnaki compartieron con los humanos saberes avanzados en astronomía, matemáticas, medicina, agricultura y arquitectura. Estos conocimientos no eran rudimentarios, sino altamente sofisticados, capaces de predecir eclipses, calcular ciclos celestes y diseñar estructuras con precisión milimétrica. La humanidad, que había sido creada como fuerza laboral, ahora se convertía en discípula de los dioses. Entre el 2000 y el 4000 a.C. surgieron las primeras grandes ciudades en Mesopotamia, Ur, Uruk y Eridu. Estas urbes no fueron construidas al azar. Su disposición, orientación y arquitectura revelan una intención cósmica. Los zigurats, enormes estructuras piramidales escalonadas, eran mucho más que templos. Según algunas interpretaciones, funcionaban como puntos de conexión entre la tierra y el cielo, posibles plataformas de aterrizaje para las naves de los Anunnaki. Su altura, alineación con cuerpos celestes y materiales utilizados sugieren un propósito tecnológico más que meramente religioso. Pero el legado de los Anunnaki no se limitó a Mesopotamia. En el 2600 a.C., en Egipto, se erigió la Gran Pirámide de Giza, una estructura que hasta hoy desafía la lógica de la ingeniería moderna. Construida con bloques de piedra que pesan varias toneladas, alineada con precisión al norte verdadero, y con proporciones matemáticas que reflejan el número pi y la velocidad de la luz, esta pirámide ha sido objeto de múltiples teorías. Algunas sostienen que los Anunnaki proporcionaron los planos arquitectónicos y las herramientas de corte, posiblemente basadas en energía sónica o láser, tecnologías que aún no comprendemos del todo. En India, los textos sánscritos del 1500 a.C. como el Mahabharata y el Ramayana describen con asombroso detalle las vimanas, máquinas voladoras capaces de desplazarse por el aire, el agua e incluso el espacio. También mencionan las astra, armas de energía que podían destruir ciudades enteras. Estas descripciones, lejos de ser meramente simbólicas, han sido interpretadas por algunos investigadores como evidencia de tecnología Anunnaki heredada por las civilizaciones antiguas del subcontinente indio. Incluso en América, el legado parece haber cruzado océanos. Las pirámides de Teotihuacán, construidas entre el 100 a.C. y el 250 después de Cristo, y los templos mayas en lugares como Palenque y Chichén Itzá, muestran alineaciones astronómicas exactas. Sus estructuras están orientadas hacia solsticios, equinoccios
equinoccios y constelaciones específicas. Para lograr tal precisión, se requería un conocimiento matemático y astronómico que, según la historia oficial, no debería haber existido en esas culturas aisladas. Algunos investigadores sostienen que los Anunnaki, tras el diluvio, dispersaron su conocimiento por todo el planeta, instruyendo a distintas civilizaciones en distintos momentos. Otros sugieren que los humanos, al recordar fragmentos de su contacto con los dioses, intentaron replicar sus enseñanzas en piedra, barro y códices. Sea cual sea la verdad, el patrón es innegable. Pirámides, astronomía, máquinas voladoras, armas de energía, alineaciones celestes, todo apunta a una fuente de conocimiento que trasciende fronteras. Para el 3500 a.C., la humanidad había alcanzado un nivel de conocimiento que inquietaba a sus creadores. Los Anunnaki, que originalmente habían diseñado a los humanos como fuerza laboral, comenzaron a observar con preocupación cómo sus enseñanzas se expandían más allá de lo previsto. Las tablillas sumerias relatan que fue Enki, el dios rebelde y protector de la humanidad, quien tomó la decisión más audaz de compartir los secretos del universo con los hombres. Elme no era simplemente un conjunto de reglas o fórmulas. Era una codificación sagrada que contenía los fundamentos del cosmos: matemáticas, escritura, leyes sociales, arquitectura, medicina, astronomía y también conocimientos peligrosos, como la manipulación del clima, la ingeniería genética y el control de la energía nuclear. Enki creía que la humanidad debía evolucionar, que el conocimiento era un derecho, no un privilegio divino. Pero Enlil, su hermano, lo vio como una traición. La gota que derramó el vaso fue el incidente de la Torre de Babel, ocurrido alrededor del 2800 a.C. Según el libro del Génesis, los humanos intentaron construir una torre que llegara al cielo. Pero las tablillas sumerias ofrecen una versión más técnica. Fue un intento de utilizar tecnología Anunnaki para alcanzar las naves celestiales. La torre no era solo un símbolo de arrogancia, sino una plataforma de acceso a los dominios divinos. Enlil, enfurecido por este desafío, ordenó confundir las lenguas de los constructores. La humanidad, que hasta entonces hablaba un idioma común, fue fragmentada lingüísticamente. Esta dispersión impidió la cooperación global y frenó el avance tecnológico. Fue un castigo estratégico, dividir para controlar, pero el castigo final llegaría siglos después. Alrededor del 2000 a.C., según las tablillas, los Anunnaki decidieron intervenir militarmente. En ciudades como Sodoma y Gomorra, donde el conocimiento prohibido se había expandido sin control, los dioses desataron su furia. Las descripciones hablan de armas de terror, capaces de destruir todo en segundos. Algunos textos sugieren que se trató de bombas nucleares, utilizadas para borrar del mapa a quienes habían cruzado los límites. La evidencia arqueológica moderna parece confirmar esta posibilidad. En el sitio de Tel El Ammar, en Jordania, se han encontrado restos de una ciudad que fue vaporizada por una explosión de altísima temperatura, ocurrida alrededor del 1650 a.C. Los esqueletos hallados presentan huesos vitrificados, una condición que solo puede producirse con calor extremo, similar al generado por una detonación nuclear. Las estructuras colapsaron, los materiales se fundieron y la vida desapareció en segundos. Este descubrimiento, alineado con las fechas y lugares descritos en las tablillas, plantea una posibilidad aterradora: que nuestro primer contacto con armas de destrucción masiva no fue en 1945, con la bomba de Hiroshima, sino hace 3600 años, en una guerra silenciosa entre dioses y hombres. Y lo más inquietante, que los dioses que las usaron siguen ahí arriba, observando, esperando, quizás decidiendo cuándo volver a intervenir. Para el 1600 a.C., después de milenios de intervención directa, los Anunnaki comenzaron a retirarse de la Tierra. Las tablillas sumerias, conservadas desde el tercer milenio a.C., narran cómo, tras los eventos catastróficos de Sodoma y Gomorra y el incidente de la Torre de Babel alrededor del 2800 a.C., Enlil tomó una decisión definitiva: la humanidad debía continuar su camino sola. El experimento había alcanzado un punto crítico, y los dioses decidieron desaparecer de la escena, al menos en apariencia. Pero no se fueron del todo. Según textos egipcios, hebreos y mesopotámicos, los Anunnaki dejaron atrás guardianes híbridos, seres mitad humanos, mitad divinos, encargados de monitorear el progreso de la humanidad.
Estos seres, conocidos como los vigilantes en la tradición hebrea y como los Nefilim en el libro de Enoc, gobernaron como faraones, reyes y sabios, asegurándose de que el conocimiento sagrado no cayera en manos equivocadas. Entre el 1500 a.C. y el 500 después de Cristo, diversas civilizaciones alrededor del mundo preservaron fragmentos del legado Anunnaki, ocultos en templos, códices y estructuras monumentales. En Egipto, se cree que tecnologías avanzadas fueron escondidas en cámaras secretas bajo la Esfinge, una estructura cuya antigüedad podría remontarse más allá del 2500 a.C., desafiando las cronologías oficiales. En los mayas, entre el 100 a.C. y el 250 después de Cristo, desarrollaron calendarios astronómicos basados en órbitas planetarias, con una precisión que aún hoy sorprende a los astrónomos modernos. En India, los textos sánscritos del 1500 a.C., como el Mahabharata, describen las vimanas, máquinas voladoras y las armas astra, capaces de generar fuego, luz y destrucción masiva. Estas tecnologías, según algunos estudiosos, serían herencia directa de los conocimientos transmitidos por los Anunnaki. Pero quizás la prueba más fascinante de este legado oculto apareció en el siglo XX en 1936. Durante excavaciones en Bagdad, Irak, se descubrieron las llamadas baterías de Bagdad, dispositivos de cerámica, cobre y hierro, con una antigüedad estimada de 2000 años, capaces de generar electricidad. Aunque la ciencia oficial los considera rudimentarios, algunos investigadores sostienen que son tecnología Anunnaki replicada por humanos, vestigios de un conocimiento que nunca debió haber existido en esa época. Hoy, en pleno siglo XXI, el eco de ese legado sigue resonando. Sociedades secretas como los Illuminati, los masones y otras órdenes esotéricas afirman guardar este conocimiento ancestral. Su símbolo es el ojo que todo lo ve, los compases, las pirámides son inquietantemente similares a la iconografía Anunnaki de hace 4000 años. En los últimos 100 años, algo ha cambiado. El mito de los Anunnaki, que durante milenios permaneció oculto en tablillas de arcilla y textos sagrados, ha resurgido con fuerza en la conciencia colectiva. Desde que Zecharia Sitchin publicara El 12º planeta en 1976, la idea de un retorno Anunnaki ha pasado de ser una curiosidad arqueológica a convertirse en una teoría conspirativa global. Pero ¿qué bases reales tiene esta profecía? Las tablillas sumerias, escritas entre el 2000 y el 4000 a.C., mencionan que Nibiru, el planeta de origen de los Anunnaki, orbita nuestro Sol cada 3600 años. Si su última aproximación fue alrededor del 1600 a.C., entonces, según esta cronología, su regreso estaría programado para aproximadamente el año 2200 después de Cristo. Esta fecha, aún lejana pero inquietantemente cercana, ha encendido alarmas en círculos esotéricos, científicos alternativos y comunidades digitales. Sin embargo, astrónomos modernos no han encontrado evidencia concluyente de la existencia de Nibiru. Algunos lo descartan como una invención mitológica, otros lo buscan en los confines del sistema solar bajo nombres como Planeta X o Némesis. Pero la ausencia de pruebas no ha detenido la expansión del mito. Al contrario, ha alimentado la especulación. Pero esta fascinación también ha generado paranoias modernas. Sectas apocalípticas predicen el fin del mundo con cada alineación planetaria. Grupos de vigilancia afirman que gobiernos ocultan señales de radio de origen extraterrestre. Documentos desclasificados, transmisiones anómalas y fenómenos inexplicables son interpretados como preludios del regreso. Las profecías antiguas, desde el libro de Enoc hasta los textos védicos, hablan de un retorno de los dioses. En algunos casos, como en las tradiciones mesoamericanas, se espera el regreso de Quetzalcóatl, un dios que comparte atributos con Enki. En otros, como en el Apocalipsis bíblico, se describe una llegada acompañada de fuego, juicio y renovación. El regreso de los Anunnaki, sea profecía o paranoia, nos obliga a mirar hacia atrás y hacia adelante, a conectar los puntos entre tablillas de arcilla, pirámides alineadas, textos sagrados y señales cósmicas. Porque quizás, en lo profundo de nuestra memoria genética, ya sabemos que no estamos solos, y que el ciclo está por cerrarse.